Las personas perdieron el objetivo cuando se durmieron, cuando perdieron la noción de la razón de ser. Entonces comenzó la vida mecánica, la vida repetitiva, recurrente, donde las personas no tienen un punto de referencia para su existencia. Entonces simplemente nacen, crecen, se reproducen, se mueren. Por ahí tienen algunas creencias subjetivas que les impone la cultura. Las religiones no resuelven el problema existencial de las personas porque no les muestran una guía a seguir. Simplemente viven como vive cualquier animal, sin tener un ideal, sin tener un propósito que alcanzar durante el proceso de vivir. Buenas noches. Por eso ha sido necesario la creación de los códigos de la moral. El principal código que ha sido creado para la humanidad ha sido el de los 10 mandamientos, mediante la cual los seres humanos pueden regenerarse, pueden reencontrar el motivo fundamental de la existencia. Pero los 10 mandamientos dados al profeta Moisés para el pueblo de Israel ha sido dejado de lado hace muchos, pero muchos milenios. Los dirigentes modernos de las religiones ya no toman en cuenta los principios básicos de la religiosidad, los principios establecidos para la conducta humana. Esos principios claramente conducen al desarrollo de las facultades superiores del ser humano. Las facultades superiores se atrofiaron cuando abandonamos la disciplina establecida por los creadores de la vida, los dioses santos. De modo que al perder el objetivo de existir, los seres humanos simplemente se volvieron máquinas, máquinas de reproducción. De modo que la enseñanza gnóstica
tiene como principal objetivo conducir al ser humano hacia su realización interior, sacarlo de la mecanicidad, del automatismo en que viven las personas y conducirlos al desarrollo de una conciencia personal, al desarrollo de una voluntad, al desarrollo de los cuerpos existenciales superiores. Mucho quieren los seres humanos a su cuerpo físico, pero ni siquiera tienen idea de que pueden fabricar los cuerpos superiores en los cuales puedan seguir viviendo después de la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico es algo a lo cual la gente le tiene miedo, justamente porque no saben qué acontece después, a dónde van, en qué parte del universo viven después de morir el cuerpo. Con el cuerpo vivimos aquí en el mundo tridimensional, en el mundo físico, en la parte más grosera de la materialidad universal. Y tanto aman los seres humanos el aspecto material de la vida, que se han convertido en materialistas. La espiritualidad ha desaparecido del contexto de la vida humana. Todo se ha vuelto material. Los bienes materiales predominan. Se han convertido en la obsesión de los seres humanos. Los bienes materiales se han convertido en el principal objetivo de la existencia humana. Todo el mundo quiere tener muchas cosas. Pero desde el punto de vista espiritual, nadie se preocupa por el desarrollo y crecimiento del alma y de la conciencia. De modo que esta enseñanza gnóstica viene desde mucho antes del cristianismo y del budismo y de todas las religiones confesionales que han existido, porque es el principio básico de la existencia. La enseñanza gnóstica fue dada al ser humano desde su propia creación. Porque es claro que sin una enseñanza esotérica, profunda, para vivir, el ser humano se convierte en nada, una maquinita, en un autómata, un sonámbulo. Así vive la humanidad, en ese nivel del automatismo. Pero en el fondo de cada ser humano está la esencia fundamental de la vida.
Infelizmente los seres humanos han perdido el interés por el crecimiento de su ser. Ya no luchan los seres humanos por tener un alma pura y limpia. Ya no se esfuerzan por ser conscientes de sus actos, de su conducta, sino que más bien hay una tendencia a desarrollar lo malo, la astucia, el engaño, la falsedad. Parece que hay una tendencia a creer que entre más astuto y falso sea el hombre y la mujer, mejor les va a ir en la vida. Y es claro que eso es un tremendo error, porque lo básico y fundamental es que el ser humano desarrolle lo superior, que sea cada vez más honesto, más puro, más limpio. Así es que la enseñanza gnóstica es la enseñanza con la cual fuimos creados. La primera práctica existencial del hombre y de la mujer era pues la sabiduría divina. Infelizmente aconteció el desligamiento del hombre y de la mujer de los principios divinos y caímos en la perversidad, en el crimen, en las guerras, los asesinatos. Y ese no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es el crecimiento. La primera sentencia divina fue crecer y multiplicaos. La humanidad tomó el asunto de la multiplicación muy en serio, pero no tomaron en serio la cuestión del crecimiento. Y es claro que si no hay el crecimiento, se procesa el efecto contrario, el decrecimiento. Por esta época ustedes pueden ver que la estatura espiritual de los seres humanos es algo muy pobre, incipiente, ya casi nulo. Hablar de espiritualidad es casi como una burla. De modo que necesitamos abandonar por completo los hábitos y costumbres que condicionan nuestro diario vivir, porque son hábitos y costumbres malos, como el de mentir, robar, engañar, utilizar el cuerpo para el placer, y el cuerpo no se nos ha dado para el placer, sino para la recreación, para crecer en el sentido moral, espiritual, anímico.
Así es que la enseñanza gnóstica propone que el hombre y la mujer abandonen sus fantasías mentales, emocionales, instintivas y sexuales y aprendan a conducir sus funciones, aprendan a pensar limpiamente, aprendan a amar. Jesucristo hizo énfasis en la necesidad de amar. Y hasta hoy no se ha establecido en las universidades la cátedra del amor. Y es claro que si no hay amor, hay lo contrario, hay odio. Y por eso es que la convivencia humana se ha vuelto tan conflictiva, porque no hay el amor, porque hay es el odio. Y el odio significa desconfianza, inseguridad, falta de respeto hacia el otro. De modo que la cuestión existencial no es algo muy simple. No hemos sido lanzados a la creación para vivir despreocupadamente. Necesitamos tener muy claro el objetivo de la vida, el crecimiento interior, el desarrollo interior. Podemos ver que psicológicamente las personas no tienen nada serio. Siempre se están haciendo la burla de las cosas serias, de las cosas auténticas de la vida. Por eso es difícil encontrar personas que tengan seriedad para vivir. Todo lo toman muy a la ligera. El casamiento, por ejemplo, se ha vuelto algo demasiado vulgar, demasiado ridículo. Ya nadie respeta la relación matrimonial de la vida. No les gustó, no les agradó, ya se divorcian y chao, ya y se acabó. Y eso significa fracaso. Necesitamos pues cambiar nuestro nivel de ser. Necesitamos tener una atención especial con nuestro nivel de ser. Porque eso de dormir, fornicar, saciar el cuerpo, no es todo. Eso es lo menos importante de la vida. Así es que nuestras técnicas de autorrecordarnos, de autoobservarnos, de autoconocernos, significan el verdadero valor de la existencia. Si no tenemos esas técnicas para nuestra conducta, entonces es claro que nuestra vida no vale nada. No tenemos un valor esencial, auténtico.
No tenemos una autoestima verdadera. Lo que estimamos son nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro orgullo. No tenemos una autoestima relacionada con nuestra honestidad, con nuestra castidad, con nuestra responsabilidad para consigo mismos y para con los demás. Eso no lo cuestionamos. No tomamos en serio la cuestión esa del relacionamiento, especialmente con el sexo opuesto. Creemos que el sexo opuesto es solo para divertir, para gozar. Y no nos damos cuenta que en el sexo opuesto está la respuesta clara y objetiva a la razón de ser de la vida. Por eso es que no podemos vivir sin la colaboración del sexo opuesto. De modo que la enseñanza gnóstica nos invita a reflexionar, nos invita a trabajar intensamente con nuestro modo de ser, con nuestra manera de ser, para poder alcanzar el objetivo de vivir, que es la realización de nuestra vida espiritual. Todas las cosas son pasajeras, menos nuestra espiritualidad. Porque la espiritualidad puede conducirnos a la inmortalidad. Y es claro que necesitamos dejar de ser simples mortales, vulgares mortales, para alcanzar la inmortalidad. Sino, ¿para qué vivimos? Si no vamos a alcanzar ese objetivo supremo, entonces ¿para qué es la vida? ¿Para degenerarnos y convertirnos en pobres diablos? Eso significa el fracaso. La degeneración, la caída, el descenso, todo eso significa fracaso. De modo que el trabajo con la gnosis, con las técnicas gnósticas de vivir, nos conducen al éxito, al triunfo, a la gran realización. Para eso es para lo que vale la pena vivir. Todo lo demás es demasiado pasajero, carente de valor. Los resentimientos, el odio, los temores, los celos, todo eso es demasiado pasajero y demasiado inútil como para darle tanta importancia. Así es que el recuerdo de sí es la gran técnica de la vida. No olvidarnos de sí mismos. Aquel que no se olvida de sí mismo
en el diario vivir, se convierte en un ser superior, porque constantemente estará viendo sus propios defectos. Y aquel que ve sus defectos ya no puede vivir con ellos. Los defectos pueden existir en el ser humano porque no los conoce, porque no los ve, porque no se da cuenta el daño que le causan en su vida. De modo que cuando nos hacemos conscientes de lo nocivo que son los defectos, los hábitos, las costumbres, las manías, ya no podemos vivir con ellos. Porque de humanos es errar, pero es de necios seguir en el error. De modo que en esta noche quiero hacerles énfasis en la urgente necesidad que tenemos de dejar de dormir. Ya hemos dormido demasiado, ya hemos sufrido demasiado, ya hemos descendido demasiado. Es hora de levantarnos, es hora de despertar. Podemos hablar, dialogar. Tienes la palabra. Maestro, una pregunta. Todas las cuestiones que nos pasan en la vida se pueden considerar como pruebas o simplemente son acontecimientos. Usted dijo una vez, todo nos acontece, nada nosotros hacemos. Entonces, eso sería solo acontecimientos, o qué rato se puede considerar como pruebas, porque a veces hay situaciones muy especiales que se presentan en nuestra vida. En la vida del ser humano existe dos leyes. La ley del destino, que es la ley del alma, y la ley de los accidentes, que es la ley del ego. De modo que muchas veces no es la ley del destino la que nos hace sufrir, sino la ley del accidente. Y los accidentes solo le acontecen al que está dormido. El que está despierto ya no pueden afectarlo los accidentes. Lo accidental desaparece de la vida del hombre despierto, de la mujer despierta. De modo que si queremos que nuestra vida esté limpia, necesitamos vivirla conscientemente. Si no la vivimos conscientemente, estará siempre salpicada de conflictos, de equivocaciones, de errores. Y eso es lo que necesitamos eliminar.
los errores, tanto en el pensar, como en el sentir, como en el actuar. La sabiduría oriental, el hinduismo, por ejemplo, enseña que para eliminar el karma, o sea, el dolor, es necesario practicar el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Así es como eliminamos el karma, el dolor. ¿Está claro? Sí, maestro, muy claro. Una pregunta adicional sobre eso. Hace 2 días falleció un viceministro, trágicamente lo pegaron. Ese señor creo que no es gnóstico, ¿no? Pero quizá tenga algo de espiritualidad. ¿A ese señor le ha pasado la ley del accidente? Claro, la imprudencia. Fue una imprudencia de su parte irse a meter en la boca del lobo. ¿Para qué? Él solo no podía solucionar nada. Así es que hay que volvernos muy prudentes en la vida. A veces la prudencia parece cobardía, pero no es cobardía, es prudencia. Dígame. Maestro, cuando usted menciona la ley del accidente, ¿qué diferencia habría con la ley de recurrencia, donde en función también de la ley del karma la persona sufre una contravención que haya hecho en la vida anterior? Entendiendo que si uno es consciente, evitaría que ese ego se manifieste nuevamente para cometer el mismo error. Exactamente. Entonces uno plantearía un nuevo destino en función de que ahora es consciente y ya no cometería los errores porque está alerta. Exactamente, sería un nuevo estilo de vida. Y si viene por ley del karma una acción negativa contra uno se portaría de una manera más consciente, ya no sufriría, estando como inconsciente y afectaría, digamos, la situación adversa. Cuando uno sabe, soluciona todo. Cuando ignora, todo le cae encima. Así es que la sabiduría es la solución de todos los males. La ignorancia es todo lo contrario, la causa de todos los males. Pero la sabiduría no se la puede sostener en sueños. El sabio siempre está alerta, vigilante, aplicando su conocimiento en sus actos, en su pensar, en su sentir. ¿Te das cuenta? Sí, maestro. Maestro, las gentes generalmente tienen muchas pruebas, fracasos, triunfos, maestro, y de eso dice ellos, he ganado experiencia. Experiencia y sabiduría serían cosas distintas, maestro. No, señor. La sabiduría se adquiere con la experiencia. No son distintas la experiencia y la sabiduría. Pero la experiencia es auténtica cuando la vivimos conscientemente. Si no, no es experiencia, sino estupidez. Señor. Maestro,
¿A qué se refiere la religión confesional? Confesional. Todas las religiones son confesionales, porque se tiene una confesión hacia la religión, una confesión de todo lo que uno es. Las personas que no son sinceras con su religión, entonces no pueden recibir ningún beneficio de su religión. Es como una mujer que no es fiel con su marido. O como un marido que no es fiel con su mujer. Señor. Maestro, despertando conciencia se puede lograr evadir de la ley de la recurrencia. La recurrencia, el karma, el accidente, todo desaparece cuando usted está consciente. Si está dormido, fácilmente puede caerle un ladrillo en la cabeza porque no se da cuenta que arriba hay uno trabajando con ladrillos y pasa por debajo como si nada. ¿Qué hace uno si ve unos obreros trabajando ahí arriba? Va a pasar por abajo o se desvía para que no le vaya a caer alguna cosa en su cabeza. Así es. Señor. ¿Cómo se hace crecer el alma? El alma se hace crecer. El alma no crece cuando hacemos lo incorrecto. Si hacemos siempre lo correcto, si decimos siempre la verdad, si somos fieles a nuestros compromisos morales, entonces el alma crece. Pero si vivimos mintiendo, si vivimos haciendo lo que no es correcto, entonces el alma no puede crecer. Porque el alma es el cúmulo de todo lo perfecto. En el alma no puede acumularse lo malo. ¿Se da cuenta? Así es. Maestro, el término o la expresión redimidos, ¿qué significa? Que no le debes ni a Dios ni al diablo. Eres libre, estás redimido. ¿Qué mencionaba ese término el otro día? Porque ya no haber dolor, estamos redimidos los que estamos en el camino esotérico. Es quiere decir que al adquirir la conciencia y la sabiduría no le debemos nada a nadie. Así es. Cuando no tenemos ninguna deuda, estamos redimidos. Una pregunta, maestro. Al principio nos hablaba de los bienes materiales, maestro. Generalmente la gente dice que todos esos bienes va a ser un legado para sus hijos, maestro. En mi persona, maestro, yo no tengo ningún bien material, maestro. ¿Qué legado, qué herencia puedo dar a mis hijos, maestro? Hay una enseñanza que dice: el que tiene hambre no le des de comer, enséñale a ganarse la comida. ¿Te das cuenta? Eso hay que enseñarle a los hijos, para que sepan vivir.
que sepan depender de su propia inteligencia, de su propia capacidad para vivir. Eso hay que darle a los hijos. Y lo que se necesita para vivir son 3 cosas básicas: pan, abrigo y refugio. No hay que ser millonario para vivir. Muchas personas creen que hay que ser millonario en la vida, hay que tener muchos bienes. Y eso esclaviza. En vez de liberar, esclaviza. Así es que hay que preocuparse por eso. Pan, abrigo y refugio. Esas son las cosas básicas para vivir. Fácil.